Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, recargados de energía y listos para el chisme, porque el tema que les traigo hoy es explosivo. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Hoy vamos a desentrañar el misterio del reencuentro secreto, sí, secreto, que nadie, absolutamente nadie esperaba, entre dos de las estrellas más rutilantes de Turquía, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Prepárense porque la información que les voy a dar va a hacer que se les caiga la mandíbula. Y como siempre, antes de sumergirnos en el jugo, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y así estar al día con todo lo que pasa en el mágico mundo de las series turcas y del entretenimiento en general. Ya saben, únanse a la familia. Ahora sí, pongámonos serios. Para aquellos que aún no los conocen, Burak Özçivit y Neslihan Atagül son dos de los pilares fundamentales de la industria del entretenimiento en Turquía. Burak, con su inconfundible mirada y ese porte que roba suspiros, es conocido internacionalmente por su papel protagónico en Kara Sevda. Esta serie, un fenómeno global, lo catapultó a la fama y lo convirtió en un ícono de la televisión turca. Su interpretación de Kemal, un joven humilde que lucha por el amor, cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo. Y por supuesto el impacto fue inmediato, los fans ansiaban cada episodio, cada encuentro, cada mirada. Por otro lado, tenemos a Neslihan Atagül, una actriz talentosa y carismática que con su belleza y su versatilidad actoral, también ha dejado una huella imborrable en la televisión turca. Su papel en Kara Sevda interpretando a Nihan, la mujer que roba el corazón de Kemal, la consagró como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Su química en pantalla con Burak era palpable, electrizante y generó una conexión especial con el público, que sentía cada emoción, cada conflicto, cada pasión que vivían sus personajes. Además de Kara Sevda, Neslihan ha protagonizado otras series exitosas como Fatih Arville, que también demostró su capacidad para interpretar personajes complejos y cautivadores. Así que para resumir, hablamos de dos estrellas con mayúsculas, con una legión de seguidores en todo el mundo, con una trayectoria impecable y sobre todo, con una química en pantalla que dejó huella en la memoria colectiva. Y no podemos olvidar que el éxito de Kara Sevda los unió, los convirtió en una pareja televisiva inolvidable y los posicionó en el Olimpo de las series turcas. La historia entre ellos, si bien principalmente profesional, tiene sus matices y es aquí donde reside parte del interés y la curiosidad que genera este reencuentro secreto. Trabajaron juntos en Kara Sevda durante 2 temporadas y la química en pantalla, como ya mencioné, era innegable. La intensidad de sus personajes, Kemal y Nihan, traspasaba la pantalla y llegaba directo al corazón de los espectadores. Las escenas románticas, los momentos de tensión, las miradas cómplices, todo contribuía a crear una conexión única entre ellos y el público. Muchos fans, y digo muchos, soñaban con que esa conexión se trasladara a la vida real. Soñaban con verlos juntos como pareja, fuera del set imaginaban un amor que trascendiera la ficción y se hiciera realidad. Pero la realidad es que ambos tienen sus propias historias, sus propios caminos. Burak está felizmente casado con Fariye Evcen, otra actriz muy conocida y querida en Turquía. Su relación, que comenzó en 2013, ha sido objeto de admiración por parte de los medios y de los fans. Se casaron en 2017 y, desde entonces, han formado una familia encantadora con 2 hijos. Son una de las parejas más sólidas y respetadas del mundo del espectáculo turco. Neslihan, por su parte, está casada con Kadir Doğulu, también actor, desde 2016. Su relación es bien conocida por el público turco y aunque han enfrentado algunos rumores y especulaciones a lo largo de los años, han demostrado ser una pareja fuerte y unida. Kadir, además de ser actor, es un hombre muy talentoso y creativo, y ambos comparten una conexión especial que se refleja en su vida personal y profesional. Entonces, ¿por qué un reencuentro secreto? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué tanta discreción? Pues bien, la clave está en la discreción y en la naturaleza del mundo de la farándula. En este universo a veces las reuniones se mantienen bajo llave, se protegen con secretismo, sobre todo cuando los involucrados saben que la expectación del público es altísima. En este caso específico, el reencuentro, que ocurrió hace relativamente poco tiempo, fue captado por un ojo avispado, o más bien, un teléfono móvil avispado. Sí, en la era digital, donde todo se filtra y todo se comparte, es prácticamente imposible que algo pase desapercibido. La información llegó a mis manos por fuentes de confianza, fuentes que me has
Aseguraron la veracidad de los hechos. A partir de ahí, como buen detective, me puse a investigar, a contrastar información, a buscar detalles que pudieran confirmar o desmentir el rumor. Y lo que descubrí es sorprendente. Al parecer, el reencuentro tuvo lugar en un evento privado, un evento al cual ambos actores fueron invitados. No era una alfombra roja llena de flashes, no era una fiesta pública con prensa y paparazzi. Era algo más íntimo, reservado, alejado de los focos mediáticos. La atmósfera, según mis fuentes, era de camaradería, de respeto mutuo, de cordialidad. Y aunque no hubo besos apasionados, ni declaraciones de amor que incendiaran las redes sociales, la interacción entre ellos fue significativa y llamó la atención de los presentes. Se les vio conversando, sonriendo, compartiendo anécdotas y recuerdos. Nada que indicara una infidelidad, por supuesto, ni nada que sugiriera una relación clandestina o prohibida. Pero sí un acercamiento que sorprendió a muchos, especialmente considerando que no habían sido vistos juntos en mucho tiempo fuera del set de Karasevda. Lo que llamó la atención de las fuentes y que por lo tanto llamó mi atención, fue la calidez en sus miradas, la naturalidad con la que se relacionaban. Era evidente que entre ellos existía una conexión especial, una complicidad que solo puede generarse después de haber compartido una experiencia tan intensa como la de protagonizar una de las series turcas más exitosas de la historia. Y por supuesto ese trabajo en conjunto, esa exigencia diaria, necesariamente crea lazos, ya sean de amistad o de simple compañerismo. ¿Qué significa esto? Un simple encuentro de colegas que se estiman, un reencuentro casual después de años de distancia, o tal vez, una amistad que perdura a pesar del tiempo y las circunstancias. Bueno, la verdad es que cada uno puede sacar sus propias conclusiones. La interpretación de los hechos depende de cada persona y de su perspectiva. Pero lo que sí es cierto es que el solo hecho de que se vieran, y que este encuentro fuera discreto, genera curiosidad. Y la curiosidad en el mundo del espectáculo es un motor que impulsa a los fans y a los medios a seguir indagando y a buscar respuestas. Imagínense el impacto que tendría si los vieran juntos en un restaurante o en una fiesta pública. Sería un caos mediático, un torbellino de rumores y especulaciones. Los titulares de las revistas, los comentarios en las redes sociales, los vídeos en YouTube, todo explotaría. Por eso la discreción es clave. Y este evento privado en el cual se reencontraron Burak y Neslihan, es la prueba de que las relaciones en el mundo del espectáculo, a veces, son mucho más complejas y sutiles de lo que parecen desde afuera. Es importante destacar que en el mundo de las series turcas, los fans son muy apasionados, intensos y entregados. Hay una especie de shippeo constante, es decir, que los fans siempre están pensando en las parejas ideales, y suelen desear, con fervor, que sus actores favoritos estén juntos en la vida real. Es normal, comprensible que un reencuentro entre Burak y Neslihan, que protagonizaron una historia de amor tan intensa y apasionada en la pantalla, genere expectativas, fantasías y especulaciones. El amor que transmitieron en Karasevda fue tan poderoso y convincente que el público anhelaba que ese amor se hiciera realidad. Pero como siempre digo y como debemos recordar, es importante separar la fantasía de la realidad. Hay que respetar las vidas privadas de los actores, sus parejas, sus decisiones y sus sentimientos. Ellos son seres humanos con emociones, con historias, con responsabilidades y sobre todo, con el derecho a vivir sus vidas de la manera que consideren más adecuada. Lo que sí podemos hacer como buenos espectadores y seguidores de su trabajo, es disfrutar de su talento, de su magia, y de la pasión que generan en pantalla. Disfrutar de sus interpretaciones, de sus personajes, de las historias que nos cuentan. Y por supuesto seguir las pistas que nos van dejando porque en este mundo, nunca se sabe, siempre hay sorpresas. Y este reencuentro sin duda, es una de ellas. Otro detalle interesante y que le da más peso a la noticia es que aunque no hay fotos que confirmen el encuentro, sí hay testimonios de personas que estuvieron presentes en el evento. Y todas las fuentes coinciden en algo, la buena onda que reinó entre Burak y Neslihan. Hablaron, rieron, se mostraron muy relajados, como si el tiempo no hubiera pasado, como si la conexión entre ellos siguiera intacta. Un reencuentro que sin duda, será recordado por quienes estuvieron allí. Y ahora por nosotros que lo estamos comentando, analizando y debatiendo aquí. Es importante mencionar que a pesar de la discreción con la que se manejaron, la noticia del reencuentro se filtró, como era de esperarse. Y como era de esperar, las redes sociales explotaron. Fans emocionados, reviviendo los mejores momentos de Karasevda.com.
partiendo escenas románticas y escenas dramáticas. Otros especulando, fantaseando con la idea de un nuevo proyecto juntos o incluso de un posible romance. Algunos, los más realistas, expresando su respeto por las parejas actuales de ambos actores. Otros preocupados por las implicaciones que este encuentro podría tener en sus vidas personales. En fin, el revuelo fue importante e intenso y sobre todo, apasionado. Pero como les dije al principio y como siempre les digo, la información es poder. Y aquí en mi canal, siempre les traigo la información más fresca, más precisa y por supuesto, la información que genera más debate y controversia. Además, este tipo de eventos nos recuerda que el mundo del espectáculo es, a veces, una burbuja. Una burbuja donde la fama, el dinero, las relaciones profesionales y las emociones se entrelazan de maneras que a veces son difíciles de comprender desde afuera. Un universo donde todo es posible, donde las sorpresas están a la orden del día y donde las historias, buenas o malas, siempre están listas para ser contadas. Lo que sí es cierto, y esto es innegable, es que siempre hay historias que contar. Y nosotros como buenos espectadores, como buenos fans, estamos aquí para descubrirlas, para analizarlas y para compartirlas. Estamos aquí para ser testigos de la vida, tanto dentro como fuera de la pantalla, de las estrellas que admiramos y que nos hacen soñar. Entonces, para recapitular y para que no quede ninguna duda, tenemos un reencuentro secreto entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül, que tuvo lugar en un evento privado. Fue discreto, sí, pero no pasó desapercibido. La interacción entre ellos fue cordial, amistosa, y generó mucha curiosidad y expectativas. No hay pruebas de infidelidades ni de relaciones clandestinas, por supuesto, pero sí de una conexión que perdura en el tiempo, una conexión que va más allá de la ficción y que, sin duda, ha dejado una huella en la memoria de todos los que fuimos testigos de la magia de Karasevda. Y ahora, después de toda esta información, después de desmenuzar el misterio y de analizar cada detalle, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué opinan del reencuentro? ¿Creen que hay algo más detrás de este encuentro? ¿Les gustaría verlos juntos en otro proyecto? ¿O prefieren respetar sus vidas personales y simplemente disfrutar de su trabajo individual? Cuéntenmelo en los comentarios. Me encanta leerlos, saber qué piensan y debatir sobre estos temas tan interesantes. No se queden con las ganas. Compartan sus opiniones, sus teorías y sus deseos. Y antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos, una vez más, por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que se hayan emocionado y que hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que esto es solo una parte del mundo fascinante de las series turcas. Siempre hay mucho más por descubrir, muchas historias por contar y muchos secretos por revelar. Así que si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Se viene mucho más contenido emocionante, muchas más noticias jugosas y muchos más secretos por desvelar. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más pasión por las series turcas. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.